Y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Hemos repetido varias veces aquel episodio histórico en el que Luis XVI se despierta sobresaltado en el Palacio de Versalles y oye una multitud que grita, y hay toda clase de desenfrenos y de protestas alrededor del Palacio de Versalles, y le pregunta a Sugier si se trata de desórdenes, a lo que contesta el hombre: no, su majestad, no es un desorden, es una revolución. Eso se lo tenemos que decir a quienes no han comprendido el significado y el alcance de la lista que ha presentado el presidente Álvaro Uribe Vélez a la consideración de los colombianos para hacer un nuevo Congreso, un Congreso distinto. Es simplemente un desorden. No, señores, es una revolución. Es la revolución de la gente joven, de la gente limpia, de la gente que no tiene votos, sino que los conquista, que los trabaja a través de sus ideas, a través de sus propuestas. Aquí no hay cotos de casa, aquí no hay esa cosa deplorable del que tiene los votos porque ejerce su mandato sobre no sé cuáles instituciones del Estado, donde cada uno de los que reciben un puesto tienen que conseguir 10 votos y si no pierden el empleo. Eso se acabó, porque las circunstancias del país no están para seguir apacentando esas clientelas y para estar premiando esas formas detestables de política que la gente castiga a través de las encuestas. Es que no han leído las encuestas esos políticos y parece que los medios de comunicación tampoco les quieren reconocer la virtud que tienen esos esfuerzos por penetrar en la mentalidad de los colombianos y en su punto de vista sobre los grandes asuntos de la nación. Parecería que les resbala cuando les dicen que los partidos políticos están en el colmo de su desprestigio y cuando el Congreso es la institución menos favorecida por el respeto de los colombianos, no lo entienden. Y es que eso se debe a esa manera de hacer política, a esa forma de tener votos, a esa forma despreciable de tener votos. Es que yo tengo votos porque yo soy dueño de Caprecón y el otro es dueño del Sena y el otro es dueño del Fogafín y el otro es dueño de no sé qué cosa. Y eso le da derecho a un cierto número de empleados y esos empleados tienen que conseguir unos votos y esos votos se reflejan en la actividad de las regiones y entonces en la región cada uno también tiene su instituto o tiene su departamento o tiene lo que corresponda. Eso se acabó, señores. Estamos en presencia de una nueva política, de una forma distinta de concebir el ejercicio del poder, puesta al servicio de la gente, en comunicación con ella, para examinar en su compañía los grandes problemas de la nación, los grandes temas de la República. No hay derecho a que en Colombia se haya pasado una bonanza que estuvo representada en la alteración fundamental de los términos de intercambio para que el petróleo y el carbón y las cosas que producíamos y ofrecíamos valieran proporcionalmente mucho más que las cosas de avances tecnológicos que valen cada vez mucho menos. Y que no nos hubiéramos dado cuenta y que no hubiéramos aprovechado esa ocasión, sino que nos hubiéramos dedicado a repartir mermelada entre los cerdos, en el barril de los puercos, en el barril de los cerdos. Perdimos una oportunidad histórica. La dejamos pasar a nuestra vera, en lugar de un proceso inmenso de industrialización y de cambio, en lugar de tener a la República convertida en un hervidero de nuevos proyectos, donde la gente joven vea una esperanza, donde encuentre que hay un futuro, donde vea plasmado un horizonte distinto que le permitirá decirle a la sociedad: aquí estoy yo, con mis conocimientos, con mi fe, con mi creencia en que tengo derecho al futuro. Nada de eso se hizo. Lo perdimos todo. Y lo perdimos todo por una mala política. De lo que se trata en la lista del presidente Álvaro Uribe Vélez es de hacer una buena política y una nueva política. La gente madura que se encuentra en la lista es gente que tiene un alma fresca, un alma juvenil.
pero que además no está manchada por viejos brotes clientelistas, que no tiene esas clientelas que la sigan porque es la manera como se ganan la vida los que están sometidos a la férula, al látigo de los políticos corruptos. Señores, es una nueva generación. La llamamos la generación del 14, presidida por el hombre más importante que según la opinión pública ha tenido Colombia en sus 200 años de existencia liberal, libre. Eso es sencillamente conmovedor, que ese hombre cargado de merecimientos y de honores y de ventajas y de reconocimientos vuelva a la arena política a decir: mi tarea no ha terminado porque fueron traicionados mis propósitos por una clase política en la que confié, en la que creí. El error del presidente Uribe con el partido de la U y con las personas que lo acompañaran en el ejercicio del poder fue creer que esa gente tenía redención posible, que iban a cambiar de talante, de manera de ver la vida. No, eran los mismos puercos girando ansiosos alrededor del barril a ver qué les tocaba. Ya no es aguamasa, sino mermelada, pero sigue siendo el mismo detritus, el estiércol del diablo, el que está producido para apacentar esos políticos que traicionaron al presidente Uribe. Y ahora se juega una carta distinta, completamente distinta. Si los políticos no tienen redención, vamos a crear una clase política distinta, que parta de bases diferentes, que no tenga votos en el sentido tradicional del término, y eso es lo mejor que puede decirse en su alabanza. Es decir, que cambie la política colombiana, para sacar los dinosaurios de las que está poblado el escenario político del país y para introducir gente nueva, con lenguaje distinto, con una visión diferente del país, porque pertenecen a una nueva generación, porque ese es su medio, el medio en el que han crecido, y porque han sido personas exitosas y quieren que todos los de su generación lo sean. Eso es una transformación profundísima en la vida nacional. Ese es un cambio radical de costumbres, de hábitos, de posición ante la vida. La lista del presidente Uribe Vélez no es una lista de personas que se acomoden a su sombra para conseguir unos votos. No, es la lista de las personas que por sus merecimientos, por sus condiciones, pero sobre todo por su nueva visión del país y de sus posibilidades internas, vengan con el presidente a hacer la política que a él le gusta, la de comunicación con la gente, la del estudio de sus necesidades, la de la proyección de la nación hacia nuevas y grandes conquistas de futuro. El presidente Álvaro Uribe Vélez ha escogido esa lista. Algunos lo pudimos acompañar en esa tarea, pero fuimos apenas intermediarios de su voluntad. La lista es la que el presidente Uribe ha querido que lo acompañe, con la gente nueva y distinta que ahí está, y a la que se censura, válganos Dios, porque no tiene votos. Se la censura precisamente por su condición esencial y excepcional, porque es gente incontaminada de la vieja política, de la politiquería a la antigua usanza, porque es gente que no le tiene miedo a los consejos comunales, sino que va a ellos a aprender de la gente más ruda, más espontánea, más humilde, en la que siempre encuentra uno puntos de vista enriquecedores, y enriquecedores sobre todo a la vista de la vida que corre fecunda a nuestra vera y que no la podemos dejar pasar. Hay que ir con ella, nos tenemos que embarcar en este nuevo curso de los acontecimientos, en un mundo que cambia y que cambia a unas velocidades vertiginosas. No podemos quedarnos anclados en el pasado con una clase política vetusta, con una clase política llena de vicios, con una clase política anacrónica. Eso, nada menos, significa la lista del presidente Álvaro Uribe Vélez, tanto en la gente madura, que acompañará a tantos jóvenes, a tantas mujeres, a tanta gente nueva en el escenario de la política, como las personas que, no teniendo ninguna experiencia, se lanzan a este ruedo apasionante, pero llenos de conocimientos,
y llenos de lo que significa el contacto con la realidad colombiana desde la perspectiva de sus especialidades. Y finalmente, la mayoría, la gente nueva, los jóvenes, los que harán la revolución, de los que algún día se dirán, este perteneció a la generación del 14, la generación que cambió irremisiblemente a Colombia. Ese cambio no se hace con políticos a la vieja usanza. Ese cambio no se hace sino con estos jóvenes preparados, capaces, encendidos de patriotismo y de amor por Colombia, que a las órdenes del presidente Uribe Vélez tocan a las puertas de la sociedad y dicen, aquí estamos. Estaban escuchando el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red.